Bien, profesor, entonces podemos iniciar, por favor, con la segunda parte de nuestra clase. Nos corresponde la conceptualización. Adelante, lo escuchamos. No, ¿hay un video o no lo proyecto? Sí, sí, sí. Ya, ok, gracias. A ver, Rosito, iniciamos con el video, a todos nos quedamos, por favor, un minuto. Con la parte de la Sí. conceptualización y la conceptualización empieza con un video. Correcto. Ok, Vayamos, por favor. ok, entonces iniciamos, por favor. Iniciamos. Nunca imaginé que esto podría suceder. O sea, me lo pidió como si nada. La verdad es que no le di mucha vuelta al tema. Es que cuando hay algo que a mí no me cuadra y ya está. A mí las cosas me han costado. Y no voy a dejar que vengan a pedirme algo a cambio por algo que sé que es mi derecho. Por eso denuncié a ese funcionario. No sabía por dónde comenzar. No sabía si llamar, si ir personalmente. Pero buscando encontré una plataforma en la web. Ingresé y puse mi denuncia. Días más tarde me contactaron para pedirme más detalles. Pensé que me encontraría el típico burócrata, pero me sorprendí. Me contactó un funcionario súper eficiente y me prestó mucha atención. Antes de empezar me recordó que se mantendría la reserva de mi identidad. Y luego me explicó que el proceso no sería corto. Y quizás por momentos hasta podría sentirlo un poco engorroso. Pero la verdad, me gustó que no me donen la píldora. Fueron honestos conmigo. Al terminar me dijo... Gracias por denunciar, por tomarse el tiempo de hacerlo. No sabe cómo nos mortifica lo que le ha pasado y que por gente como la que ha denunciado nos vean como corruptos e incompetentes al resto. No todos somos así. Así me di cuenta que no solo se trataba de mí. La corrupción nos afecta a todos. Unas semanas más tarde recibí una comunicación en la que me decían que gracias a mi denuncia se había separado a ese funcionario de la institución. Creo que valió la pena, de verdad. Denuncia la corrupción y trabajemos de la mano por un Perú íntegro. Bicentenario. Muchas gracias, Carolina. Como ustedes habrán podido advertir, cuando los usuarios o los administrados o las personas, los ciudadanos, son atendidos a través de los canales de denuncia, no solamente sienten una satisfacción con la administración, sino que se sienten servidos por la administración. Y además, como advertíamos la clase pasada, a consecuencia de la noticia que hemos analizado, el desvío del banco de sangre o de la sangre genera también discriminación, porque una persona en menos recursos que se iba seguramente a tener acceso a una intervención quirúrgica y requería una bolsa de sangre, no pudo acceder a esa intervención quirúrgica porque la sangre se fue a una clínica para que seguramente acceda otra persona con todo derecho, pero lamentablemente de repente pagando, ¿no? Entonces también la corrupción genera discriminación y va en perjuicio fundamentalmente de los más pobres, ¿no? Pasamos con la diapositiva, Carolina. Ahí vamos a ver sobre lo que es la diferenciación del enfoque sancionatorio y el enfoque de integridad. Correcto. Gracias, ahí estamos. Muchos de ustedes advierten qué cosa es un iceberg, ¿no? Son más o menos como la cordillera de los Andes, pero en el mar. Son las grandes cumbres de hielo, pero en el mar, fundamentalmente están en la Antártida, los icebergs. Pero no vemos completamente la base de esta estructura de los icebergs. Solamente vemos la punta, ¿no? Que sale del mar como si fuera un hielo congelado. Lo que vemos por encima de la punta, ahí vemos el gráfico, ya son los delitos que se han generado. El soborno, la colusión, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencia. Ahí vamos a ver la concusión,
el cohecho. Entonces, todos estos delitos están dentro del enfoque sancionatorio, que están fuera necesariamente de la administración, corresponden a los órganos jurisdiccionales. Pero como advertíamos al inicio, este enfoque sancionatorio es más reactivo y además en forma aislada actúa sobre actos ya suscitados. Ese es el enfoque sancionador. Y el enfoque preventivo, que se enmarca en el aspecto preventivo, en el estándar de cumplimiento y en la cultura de integridad, está dentro del sistema administrativo. Pero dentro del sistema administrativo, muchas prácticas se han normalizado en la administración pública. Por ejemplo, el uso inadecuado de los bienes. Cuando a un funcionario que se le ha asignado un vehículo para el uso propio de la institución o para prestar el servicio y lo usa para temas subalternos, hay un uso indebido del bien, pero lo hace porque falta controles. Seguramente si lo denuncia será un peculado de uso, pero eso irá al enfoque sancionatorio. Entonces, hay una práctica que se ha normalizado dentro del sistema administrativo, los conflictos de intereses, el mal uso de la información privilegiada. Tienen información privilegiada sobre un proceso o sobre la propuesta de los postores, porque en el ejercicio de su función o por el poder en el ejercicio de su función que tienen, acceden a una información privilegiada y esta información privilegiada cuesta y lo venden. También se ha normalizado eso. La falta de transparencia se ha normalizado. La débil meritocracia se ha normalizado. O sea, no importa, sepa o no sepa, con tal de hacer el favor y ponen a una persona que no tiene la idoneidad técnica, ni la idoneidad moral, ni la capacidad para responder a las funciones o actividades que se asigna a ese cuadro de personal. Entonces, las conductas poco regulares se han normalizado. Y eso pasa porque también hay injerencia política, ¿no? Obviamente injerencia política de mala fe. Entonces ahí nosotros estamos viendo con este gráfico que lo realizó la Secretaría de Integridad Pública de la PCM para identificar y en forma muy didáctica saber diferenciar cuáles son las competencias del enfoque sancionador y cuáles son el enfoque de una integridad basado en un estándar de cumplimiento y en una cultura de integridad, ¿no es cierto? Entonces la función de integridad tiene la obligación y además las competencias y las facultades para promover estos principios, estas herramientas, para incorporar este modelo de integridad que está basado en sus 9 componentes y en sus 36 subcomponentes. ¿Correcto? Pasamos a la siguiente diapositiva. En ese contexto, los componentes, los 9 componentes, es una estructura sistémica de trabajo. Ojo, está sistematizado. Y al ser una estructura sistémica de trabajo, responde a una relación técnico-funcional del Estado peruano. Entonces, el Estado peruano, conjuntamente con el empresariado, el sector público y la sociedad, vieron conveniente, por el riesgo que venía generando la corrupción, conformar la Comisión Nacional de Alto Nivel Anticorrupción. Esta Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, como en la clase pasada indicamos, que se aprobó a través del Decreto Supremo 092-2017, que crea la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Y para implementar el modelo de integridad que se aprobó en la estrategia para implementar en los sistemas de gestión, se creó la Secretaría de Integridad Pública en la PCM, que es el órgano rector en la política de integridad. Entonces, la relación técnico-funcional está dividida en 2: coordinaciones estratégicas, que tienen que ver con el Estado y los sectores, y las coordinaciones operativas,
que nace y lo coordina la Secretaría de Integridad Pública. ¿Con quiénes? Con los sectores, con las instituciones constitucionalmente autónomas, y a la vez hace el monitoreo de la implementación del modelo de integridad en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales y en los gobiernos distritales, ¿ya? A través de sus oficinas de integridad. Quiere decir, ellos impulsan y promueven que estos niveles de gobierno, sea horizontal, llámese ejecutivo, legislativo, judicial, o vertical, gobierno nacional, regional, provincial o distrital, implementen el modelo de integridad creando una oficina de integridad, que es el órgano responsable para implementar este modelo de integridad. Pasamos a la segunda diapositiva. Entonces, para esos efectos, la Secretaría de Integridad Pública de la PCM emitió una resolución de Secretaría 01-2019, donde estableció funciones específicas que debería cumplir esta oficina de integridad o las que hagan sus veces. Ya hemos indicado que en la resolución de Secretaría de Integridad 02 se establece que la autoridad de más alta jerarquía es el oficial de integridad de la institución. En caso que la autoridad administrativa de más alta jerarquía, por sus recargadas funciones, no puede asumir, tiene que organizar o crear un equipo técnico dentro de su equipo de gestión para que cumpla las funciones de oficial de integridad. O caso contrario, designar temporalmente al jefe de recursos humanos para que haga las veces de integridad mientras se designe al titular de la oficina de integridad o se designe al oficial de integridad oficial, titular, ¿correcto? Entonces, en ese contexto, a través de la resolución de Secretaría de Integridad Pública 01 se ha establecido cuáles son las funciones de integridad. Y me olvidaba en la lámina anterior, la relación técnico-funcional entre las instituciones y la PCM se regula en el Decreto Legislativo 1327, donde se reguló la protección para los denunciantes y el tratamiento de las denuncias. En su reglamento, en el artículo 2, es donde se establece esa relación técnico-administrativa. Eso es la razón por la cual la Secretaría Técnica de la PCM hace una evaluación a las entidades para identificar y monitorear si es que han implementado o están implementando estos componentes dentro de su sistema de gestión, ¿correcto? Entonces vamos a ver qué funciones, ¿ya? ¿Qué funciones tiene que el modelo integral? Apoyar, por ejemplo, la identificación y gestión de riesgo de corrupción. Ustedes lo han hecho muy bien en la exposición. Proponer acciones de integridad y lucha contra la corrupción. Por ejemplo, supervisar el cumplimiento. ¿El cumplimiento de qué? De la implementación de los subcomponentes en los sistemas de gestión, ¿ya? Proponer la incorporación de objetivos y acciones de integridad en los planes estratégicos de la entidad. La entidad tiene que incorporar en su PI y en su POI los lineamientos sobre la política de integridad, cosa que en los planes estratégicos institucionales debe estar incorporado las políticas de integridad. Implementar y conducir y dirigir estrategias institucionales de integridad y lucha contra la corrupción, como supervisar su implementación. Otra función es supervisar el cumplimiento de la normativa vigente, de transparencia, de gestión de intereses y conflicto de intereses. Más abajo vamos a desarrollar en forma más detallada en qué consiste cada uno de esos elementos, ¿no? De transparencia, gestión de intereses y conflicto de intereses. Coordinar con la máxima autoridad administrativa y los demás órganos o unidades orgánicas de la entidad la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del sistema de control interno. Entonces, cuando el órgano de control interno o control institucional realiza una acción de control y advierte y emite alguna observación o alguna recomendación porque ha advertido un riesgo en uno de sus procesos o subprocesos,
el que tiene que monitorear el cumplimiento para la implementación de ese plan de acción y subsanar o corregir esa observación son los oficiales de integridad, pero eso lo hace en coordinación con la máxima autoridad administrativa. ¿Ya? Por ejemplo, en un ministerio, cuando el órgano de control advierte a través de una auditoría de control, hace alguna recomendación y solicita alguna implementación de un plan de acción, lo notifica al ministro. El ministro firma y lo proyecta a la unidad orgánica. ¿Por qué firma el ministro? Porque él es el responsable de la implementación del plan de acción para corregir o subsanar las observaciones realizadas por el órgano de control. Y si es el gobierno regional, debe ser el gobernador regional. Si es en una municipalidad, debe ser el alcalde. ¿Correcto? Pasamos en la siguiente diapositiva. Seguimos con las funciones. ¿Qué funciones? En el 6.2, ¿no? Coordinar e implementar las actividades de capacitación en materia ética, transparencia y acceso a la información, gestión de intereses, conflicto de intereses, control interno, otras materias vinculadas con la integridad y lucha contra la corrupción. En la entidad, el quien tiene que hacer cursos de capacitación, sensibilización al personal que ingresa, sea designado, sea por concurso, el quien le hace una capacitación de ingreso sobre cuestiones éticas, sobre conflicto de intereses, el quien tiene que proponer en coordinación con recursos humanos es la oficina de integridad o el oficial de integridad a cargo. Entonces, porque si no hay capacitación, no hay sensibilización, no hay concientización a través de cursos, conferencias, charlas, etcétera, el modelo de integridad va a ser difícil que se incorpore como una cultura organizacional. Entonces, lo que se busca es que se establezca una cultura organizacional basada en la integridad y en la ética. Y para eso se hace cursos de gestión de intereses, cursos de conflicto y de control interno, cursos de integridad y lucha contra la corrupción. Pero esos cursos deben ser constantes y en el plan operativo institucional de la Oficina de Integridad debe estar como un plan operativo y con cumplimientos, ¿no? Por ejemplo, en 6 meses ha debido haber por lo menos 12 capacitaciones, si bien es cierto, de forma abierta o por unidades orgánicas o por unidades funcionales. Y si hay órganos desconcentrados, ¿cuántos en cada órgano desconcentrado? Entonces, estas actividades tienen que estar en su plan operativo institucional. La capacitación, ojo, trimestral, semestral, dependerá cuánto se pone en su plan operativo institucional la Oficina de Integridad en coordinación con recursos humanos, en coordinación con presupuesto, en coordinación con las otras unidades orgánicas, pero fundamentalmente apoyado por la más alta dirección. Otro elemento, que es la segunda, recibir, evaluar, derivar y realizar el seguimiento y sistematización de denuncias sobre actos de corrupción, asegurando la reserva de la información cuando corresponda. En este caso tenemos, como indiqué, el Decreto Legislativo 1327, el que desarrolla la forma cómo las instituciones deben recepcionar las denuncias, el tratamiento de las denuncias, la evaluación de las denuncias, si corresponde o solicita, en este caso el denunciante, la protección de su identidad o de cualquier registro que podría ser identificable para evitar o contrarrestar cualquier amenaza. ¿Correcto? El tercero de esta diapositiva es otorgar las medidas de protección al denunciante o al testigo cuando corresponda. Si el denunciante de un acto de corrupción a un alto funcionario es un trabajador de la misma entidad, primero se lo debe proteger su identidad y el responsable, el único responsable de proteger su identidad y de conocer su identidad verdadera es el oficial de integridad. Ni el ministro, ni el gobernador regional, ni el viceministro, ni el vicegobernador regional, ni un consejero pueden obligar al oficial de integridad a manifestar el nombre que ha solicitado el denunciante que se proteja. Hay que proteger al denunciante. Y si se advierte que el denunciante es parte de la unidad orgánica del denunciado, incluso se lo puede remover a una unidad para protegerlo.
¿ya? Entonces, hay mecanismos que se establecen en el mismo decreto legislativo y en los procedimientos que las mismas entidades han desarrollado teniendo como fuente este decreto legislativo. Entonces, hay medidas de protección para el denunciante o el testigo, no solamente protegiendo sus nombres. Si trabaja en la misma entidad, hay que proteger, bien lo pones a una unión orgánica distinta, o a la vez, o también se puede dar un permiso con goce de haber por 10, 15 días. ¿Y quién tiene que evaluar si esos derechos se los puede atribuir a este denunciante? El oficial de integridad, a través de un informe. Hace un informe de las características de la denuncia, dónde trabaja, qué vínculo tiene con el denunciado, y en función de ese informe a solicitud del denunciante se puede tramitar para que el denunciante tenga estas prerrogativas de protección. El penúltimo es orientar y asesorar a los funcionarios y servidores sobre dudas, dilemas éticos, situaciones de conflicto de interés, así como sobre canales de denuncia, medidas de protección existentes en la entidad y otros aspectos de políticas de integridad. Entonces, cuando hablamos de orientar y asesorar a los funcionarios y servidores, los oficiales de integridad o las oficinas de integridad tienen que poner en conocimiento a través de correos o documentos oficiales a todas las unidades orgánicas de su institución, indicándoles que ellos son los titulares para efectos de establecer o realizar el asesoramiento relacionado a qué, a sacarles sobre dudas en materia de qué, de implementación del modelo, o dilemas éticos, porque hay muchos funcionarios que tienen dilemas éticos. Quiere decir, porque hay que entender que la ética, primero, es una ciencia que es parte de la filosofía, que tiene como objetivo el estudio de las conductas morales, y entonces tienen algunas dudas conceptuales o epistemológicas relacionadas a la ética, pero en aplicación a sus funciones. No se puede hacer asesoramiento sobre aspectos éticos, sobre moral crítica, no, sobre moral racional relacionado a los aspectos funcionales y normativos de su institución. ¿Quién tiene que asesorar o absolver algunas dudas sobre esa materia? Es el oficial de integridad, ¿correcto? También sobre conflicto de intereses. ¿Cuándo hay un conflicto de intereses y cuándo no? ¿Cuándo una institución puede pedir obsequios o regalos a entes privados, supuestamente para, por ejemplo, celebrar el Día de la Madre? ¿Quién determina si hay o no hay un conflicto de intereses? Lo correcto es que que Recursos Humanos haga un informe y además el área o la oficina de integridad para determinar si no hay o hay un posible conflicto de intereses. Entonces, eso es otra función de la oficina de integridad. Luego, monitorear, obviamente, su tarea fundamental, monitorear el modelo de integridad institucional. Estas funciones ustedes lo van a encontrar en el Decreto Supremo 042-2018, donde establece las medidas para fortalecer la integridad y la lucha contra la corrupción, y además en la resolución de Secretaría de Integridad Pública número 1 o 001-2019, donde se aprobó los lineamientos para la implementación de la función de integridad. La siguiente diapositiva, Wilmer. Entonces, vamos estructurando qué cosa es cultura de integridad, ¿ya? En las organizaciones. Hablamos que el modelo de integridad está conformado por un conjunto de principios, lineamientos, valores y herramientas, ¿correcto? Entonces, incorporar una cultura de integridad requiere definir valores, pero esos valores deben ser compartidos por todos los integrantes de la institución, a los cuales todos los trabajadores deben adherirse a esos valores. Esos valores deben estar muy ligados al cumplimiento de los objetivos, quiere decir, a la visión y a la misión de la institución. ¿Qué cosa busca la entidad? Como misión, ¿qué cosa tiene que hacer la institución para satisfacer necesidades? En salud, por ejemplo, que haya un acceso universal a la salud, que permite acceder a la población para la promoción y ejecución de tratamientos sobre su salud. Son objetivos fundamentales de la institución, pero esos objetivos, esa misión y esa visión debe estar enmarcado en cumplimiento, pero también en valores. El modelo de integridad, como les indiqué anteriormente,
tiene como fundamento incorporar en la gestión humana, en el ser humano, modelo de integridad. Entonces, este es un modelo para el ser humano, para la persona, para el funcionario. Entonces, incorporar una cultura de integridad debe definir unos valores institucionales y todos deben incorporarse. ¿Correcto? Eso nos dice, por ejemplo, el recuadro rojo. El recuadro verde. Los valores y normas de conducta son establecidos en un código de ética. Obviamente, los valores y códigos de ética están recogidos en un documento normativo. Su aplicación es relevante. Y además, hay que entender que hay situaciones de conflicto de intereses si es que no se cumplen los códigos de ética. Pero los códigos de ética ya son normas preestablecidas para que el funcionario despliegue sus actividades conforme a esas normas. Pero no todo acto de la administración, no todo acto del funcionario está regulado en el código de ética, porque el código de ética es un principio general, sino la ética de los valores, la integridad, el respeto a la propiedad ajena, la búsqueda del bien común, la búsqueda del bien general en el ejercicio de sus funciones como funcionarios públicos, va mucho más allá que el código de ética. Eso viene de la formación personal y eso debemos volcar en esta cultura organizacional dentro de nuestras instituciones. Entonces, la cultura organizacional también significa asegurar que los conflictos de intereses se identifiquen y gestionen adecuadamente, y son los primeros pasos hacia la protección de la integridad y la transparencia. Entonces, cuando advertamos o ustedes adviertan un posible conflicto de intereses dentro de su institución y que va a poner en riesgo cualquier proceso o subproceso, hay que asegurar que hay que evitarlo. Y entonces, eso es uno de los pasos de la integridad y la transparencia dentro de nuestras instituciones. Ahora, las organizaciones con una cultura de cumplimiento, ojo, acá vemos el cumplimiento de la incorporación de los componentes del modelo de integridad. Por eso decimos en el recuadro celeste, las organizaciones con una cultura de cumplimiento e integridad. ¿Qué significa cultura y cumplimiento? Que hemos incorporado todos los componentes del modelo de integridad en nuestro sistema de gestión. Llámese en nuestro plan operativo institucional, en nuestro PI, y luego en el plan operativo de la misma oficina de integridad, y eso debe ser en forma transversal en todas las unidades funcionales o unidades orgánicas, porque todos intervienen para hacer gestión de riesgos en sus procesos. ¿Ya? Entonces, la integridad de las organizaciones está conformado por la integridad de las personas que lo componen y ser una consecuencia de ellas. Entonces, la integridad de las instituciones, como indica la diapositiva, es la integridad de las personas. Porque las instituciones por sí mismas no son íntegras, porque las instituciones son entelequias. Se hacen íntegras porque las personas que lo componen tienen el valor de la integridad y hacen una cultura de integridad. Y eso tiene como finalidad buscar el valor público, valorizar a la administración pública. La siguiente diapositiva, por favor. Correcto, acá tenemos un tema fundamental. Hay que definir qué es el modelo necesario para implementar una organización. Es más o menos lo que les he explicado. Tiene que haber un enfoque de trabajo para la función de implementación y de cumplimiento. En este caso se ha puesto dos ejemplos generales. Se pone marco general de cumplimiento sobre la asesoría de un monitoreo de función de ética y cumplimiento. ¿En qué? En la implementación de una ley de gobernanza para la función de cumplimiento, ¿no? Hablamos la ley de la equidad salarial, la ley de libre competencia, de hostigamiento sexual, para implementar en nuestras instituciones. Entonces es un modelo de cumplimiento, un ejemplo en forma deliberada, ¿no? Pero hay un montón de ejemplos sobre el marco general de cumplimiento. La otra diapositiva, por favor. Entonces, otros ámbitos. Ojo, vamos a ver acá otros ámbitos. El rol de cumplimiento de la organización en otros ámbitos, como sistema de prevención. Entonces, los modelos de cumplimiento
también se están utilizando en otros modelos, en otros sistemas de prevención. Por ejemplo, en lavado de activos. Hablamos lavado de activo y financiamiento del terrorismo. El lavado de activo viene cuando hay, por ejemplo, evasión tributaria, ¿no? Hay evasión tributaria y como consecuencia de esa evasión tributaria, el empresario se enriquece porque no paga el tributo o los impuestos que tuvo que pagar y con esos impuestos se ha podido construir colegios, etc. Entonces, el enriquecimiento a través de la evasión tributaria también se contrarresta a través de un modelo de cumplimiento. Se reducen los riesgos cuando se identifica. En este caso, la SUNAT hará un matriz de riesgo financiero, establecerá los mecanismos de control y evitará y propondrá a los órganos o estructuras o fuentes normativas para que se modifique la ley y seguramente pueda atacar la evasión o elusión financiera que genera lavado de activos, ¿no? Y también financiamiento del terrorismo. Entonces, estos instrumentos se utilizaron también en el rol de cumplimiento en las organizaciones para evitar que se aprovechen utilizando estos mecanismos de lavado activo y financiamiento de terrorismo. El segundo modelo también vemos que se aplica en el modelo de prevención de delitos contra la corrupción. Entonces, como hemos indicado, esto constituye una herramienta de gestión de integridad corporativa para implementar controles que promuevan una cultura de prevención, contando con un eximente o un atenuante de responsabilidad administrativa o penal. Estos son los sancionatorios, ¿no? Vayamos a la otra diapositiva. Por favor, Wilmer, pasamos a la otra diapositiva. Correcto. Acá vamos a ver otro elemento importante. Este es otro componente o un componente del modelo de integridad. Transparencia, datos abiertos y rendición de cuentas, ¿no? Como ponemos en la diapositiva, la cuestión no es si un gobierno debe cumplir o no, o debe ser más transparente o no, sino si hay una cultura organizacional, por ejemplo, los principios de transparencia, simplemente la entidad está obligada a publicar, a mantener o transparentar sus acciones de gobierno. Entonces, si las entidades transparentan sus acciones de gobierno, obviamente van a ser más exitosos y van a ganar confianza y van a ganar legitimidad frente a los usuarios o frente a los pacientes o frente a la población. Eso dependerá del tipo de organización. La otra diapositiva. Entonces, la transparencia significa que la información sobre actividades de los órganos públicos es creada y se hace disponible para todo el público. La información que crea la administración con recursos públicos debe estar accesible para toda la población, ¿ya? A través de sus mecanismos de publicación. Con unas excepciones o limitaciones. Una de forma oportuna o adaptada, va a depender mucho de qué. Entonces, en formato abierto y sin restricciones. Por eso es que la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de su Secretaría de Tecnología de la Información, ha establecido las plataformas estándar, ¿no? La plataforma de portal estándar. Todas las entidades tienen que incorporar su información. Entonces, los mecanismos de transparencia tienen que incluir la divulgación de la información como respuesta a peticiones provenientes del público. La publicación debe ser proactiva, en forma diaria, rápida. Ojo, información clave sobre por ejemplo, sobre presupuesto, sobre personal, información sobre bienes, servicios, información, avance presupuestal, etc. ¿Ya? Entonces, esto significa en inglés gobierno de información abierta, STAMP Open Governance. La otra diapositiva, hay que avanzar para correr. Bueno, este es otro ejemplo de transparencia en el mundo, cómo se va publicitando el Wikileaks,
se filtró esa información y lo que generó en Estados Unidos. Vayamos a la segunda diapositiva, otra diapositiva. Wilmer, avanzamos. Entonces, el acceso a la información es un derecho constitucional. ¿Ya? ¿Qué significa derecho constitucional? El acceso a la información es un derecho fundamental. ¿Ya? El derecho a la información es un derecho fundamental. El que una persona, un ser humano, se le restrinja de la información pública, está vulnerando un derecho fundamental, el derecho a acceder a la información o de crear información. ¿Cuál es la base normativa en el Perú? El numeral 5 del artículo 2 de la Constitución Política establece: toda persona, ojo, este es un término importante, dice toda persona, no dice solamente el funcionario, solamente el universitario, no solamente el niño, solamente la mujer, no. Dice toda persona tiene derecho a solicitar, ojo, sin expresión de causa, no tiene por qué justificar para qué quiere la información. Lo único que sí tiene que es identificarse quién es y solicitar la información en forma concreta, precisa y clara. Y la administración está en la obligación de responder en un plazo de ley bajo responsabilidad. ¿Correcto? Por eso es un derecho constitucional, porque hay un supuesto de obligación al cumplimiento. Si el administrado solicita una información a la administración pública, ya sea por acceso a la información o por petición, la administración está en la obligación de responder en el plazo de ley y bajo responsabilidad. ¿Correcto? Por eso es que se responsabiliza y se administra sanciones cuando la administración no responde en el plazo que corresponde, en el plazo legal. Si es un acceso a la información, hay un plazo menor. Vamos a ver más adelante. Si es una petición, el pedido se tramita a través de la Ley de Procedimientos Administrativos. Ya es otro plazo. ¿Correcto? Pasamos a la otra diapositiva. Acá nosotros ponemos, por ejemplo, la ciudadanía como centro, ¿no? La ciudadanía como centro. Durante mucho tiempo los estados han desarrollado sus actividades como si fuesen castillos amurallados, ¿no? Nadie ingresaba, no había información. Si bien los actos de gobierno y gestión provienen de una democracia del mandato ciudadano, estas aparecen ante ellas como una actividad oscura, ajena a la existencia cotidiana. ¿Qué significa eso? ¿De dónde nace la legitimidad del poder? Cuando nosotros hablábamos qué cosa es corrupción desde un enfoque de prevención o de la integridad, indicábamos que uno de sus componentes de la corrupción era el mal uso del poder político. Pero no solamente del poder político, el mal uso del poder, porque el funcionario designado o el funcionario nombrado también tiene poder en el manejo de la información, tiene acceso a la información. La burocracia maneja información. Entonces, si hablamos del poder político, ¿de dónde nace su legitimidad de origen del poder político? Nace de un principio de la soberanía popular basado en la democracia. El soberano, que es el pueblo, a través de los mecanismos democráticos, concurre a las urnas y elige a través de su comportamiento electoral a su representante. Entonces, ¿de dónde nace la legitimidad del poder del más alto funcionario público? En este caso, por elección popular, del principio de soberanía popular basado en la democracia. Entonces, la legitimidad de poder nace del pueblo, nombra a sus representantes, y luego constituido en el ejercicio de sus funciones, este representante lo cierra las puertas al pueblo, no le quiere dar información, no lo informa sobre sus actividades oficiales son desconocidas, y eso no es correcto. Eso es ir en contra contra la democracia, ir en contra con los principios y valores democráticos de la transparencia. Entonces, la administración pública no puede ser como una muralla frente a la sociedad, debe ser amigable, debe ser accesible. ¿Ya? Pasamos a la otra diapositiva. Entonces nosotros acá estamos en el ítem transparencia y acceso a la información. Vamos a ver
más o menos en forma histórica, hemos hecho una línea histórica sobre los hitos normativos e institucionales que el Estado fue aprobando para fortalecer el acceso a la información y a la transparencia. Y hemos querido tocar solamente las 2 últimas décadas, tomando como una norma de base la norma vértice, que es la norma constitucional, en su artículo 2.5, como explicábamos en la diapositiva anterior, es donde establece que todo peruano, todo ciudadano, sin expresión de causa, puede solicitar la información a la administración pública, y la administración está obligada a dar una respuesta, sea positiva o negativa, esa respuesta, pero está obligado a responder en un plazo de ley bajo responsabilidad. Eso es lo que dice el 2.5 de la Constitución de 1993. Años después, en el 2002, se aprueba la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta norma nace como consecuencia de las recomendaciones también de la OCDE, las recomendaciones que se iniciaban a través de las conversaciones de los tratados de libre comercio. Los países desarrollados obligaban que el Perú debería tener una ley de transparencia y acceso a la información pública. Entonces, en el 2002, por eso se aprueba la ley 27.806, denominada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el 2003 hay modificaciones y por eso se aprueba el texto único ordenado de esa ley. Y se reglamenta en el 2003. ¿Ya? Se reglamenta en el 2003. Y en el 2013 se incorporan modificaciones, no para debilitar los derechos fundamentales de acceso a la información, sino para fortalecerlos. El 2017 se saca el decreto legislativo 1353. ¿Ya? El decreto legislativo 1353. Y el 2017 se reglamenta este decreto legislativo. En el decreto legislativo, ojo, 1353 del 2017, se crea la Autoridad Nacional, en este caso la Autoridad Nacional de Acceso a la Información Pública, que es un órgano adscrito al Ministerio de Justicia. Y el 2017 también se reglamenta esta norma que crea la Autoridad Nacional de Acceso a la Información Pública. Y se crea también el Tribunal de Acceso a la Información Pública. ¿Ya? Entonces, la autoridad es la institución general y dentro de eso se crea un tribunal con la autonomía que corresponde. El Tribunal de Transparencia de Acceso a la Información Pública se crea el 2017 y el 2018. El 2019 se emite otras normas de transparencia judicial, donde también se modifica la ley base, que es la ley 2786, que es la ley de transparencia, se incorpora aspectos de transparencia judicial. ¿Por qué? Donde se obliga a los órganos jurisdiccionales a publicar en su portal institucional las sentencias que emiten sus órganos jurisdiccionales, tanto supremas como órganos de menor jerarquía. Por eso, cuando uno accede, por ejemplo, a la página web del Tribunal Constitucional, ve publicado sus sentencias. Eso es a consecuencia de lo establecido en la ley 30.934 en el 2019. Y en el mismo 2019 se hace su texto único ordenado. En el 2020 se hace una estandarización de los procedimientos del sistema de acceso a la información pública a través del Decreto Supremo 166/2020 PCM. Y el 2021 se establecen los lineamientos del portal de transparencia estándar. Ojo, del portal de transparencia estándar. Todo lo que ustedes tienen que publicar en su página web les va a fiscalizar la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. ¿A mérito de qué? A la resolución directoral 11-2020 YUS. ¿Correcto? Ahí hemos tratado de hacer una línea histórica del fortalecimiento de las normas relacionadas a la transparencia y acceso a la información pública, que es uno de los componentes del modelo de integridad. Siguiente diapositiva. Wilmer, por favor, siguiente diapositiva. Acá vamos a ver formas de transparencia, ¿ya? ¿Cuántos? Vamos a identificar qué tipos de transparencia existen. Hay 3 tipos de transparencia: la transparencia pasiva, la transparencia activa y la transparencia proactiva. Cuando hablamos de la transparencia pasiva, nos referimos
al derecho de acceso a la información pública que solicitan los ciudadanos a la administración. Quiere decir, el pedido de información viene de afuera, viene del ciudadano. ¿Ya? Puede ser de una persona individual o puede ser de una persona en forma colectiva, en forma individual o en forma grupal. De cualquier forma, el ciudadano accede a la administración solicitando su información requerida. Y para eso la entidad establece canales para facilitar su solicitud, su tratamiento y su respuesta. Entonces, ahí tenemos la transparencia pasiva. ¿En qué consiste la transparencia activa? La transparencia activa consiste en que la administración, por mandato de la ley, está obligado a publicar en su portal todos los ítems que le solicita el componente de integridad de transparencia. Ya hemos analizado anteriormente. Hemos dicho que debe estar como mínimo el directorio de funcionarios, la dirección de la entidad, debe estar su presupuesto institucional, sus planes operativos, sus documentos de gestión. Entonces, la administración está obligada a publicar esos componentes. A esa obligación se lo llama la transparencia activa. Y la transparencia proactiva significa de que la administración no tiene ninguna restricción para publicar otra información que considere, pero que la ley no lo obligue. Si la ley no le pone una obligación para publicar cualquier actividad y la administración, por transparencia, lo sube a su portal web, esa capacidad o ese ejercicio de publicar una información que no esté en la ley se llama la transparencia proactiva. Ahí tenemos las tres formas de transparencia, ¿correcto? Los que sí están sujetos de control son la transparencia pasiva y la transparencia activa. La transparencia activa, ¿quién lo controla? La Autoridad Nacional de Acceso a la Información Pública. Transparencia es el Ministerio de Justicia. Y la transparencia pasiva, también el Ministerio de Justicia. Pero cuando se incumple, hay un procedimiento a través de una apelación que se hace a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ojo que es un órgano resolutivo, ¿no? Es un órgano resolutivo. Pasamos a la siguiente diapositiva. A ver, ¿se está escuchando, por favor, lo que estoy hablando? ¿Pueden confirmar? Sí, profesor, Sí, profesor. solo que hay mucha bulla Sí lo escuchamos, profesor, solo que hay un poquito de bulla de calle. Perfecto. Ya, no hay problema, eso ya está fuera de mi control, ¿no? La calle. Si hay alguna pregunta, por favor, a los integrantes, abre su micro y dice su nombre y me pregunta o intercambiamos ideas, ¿ya? Por favor, para que no sea un monólogo, ya falta poco, estoy tratando de avanzar un poco para terminar las diapositivas, ¿ya? Ahora, ¿quiénes son los titulares del derecho de acceso a la información? Nosotros advertíamos que en el artículo 2, numeral 5 de la Constitución, se establece que el titular de la información dice toda persona, ¿no es cierto? Dice todo ciudadano tiene derecho a pedir la información sin restricción. Entonces los titulares somos todos los ciudadanos, no importando la condición económica, la condición cultural, sin importar cualquier tipo de condicionamiento. Entonces, toda persona tenemos el derecho y la facultad de solicitar información a la administración pública. Entonces, el Tribunal Constitucional, con respecto a la titularidad colectiva, ha afirmado que si bien el derecho de acceso a la información pública suele ser invocado por las personas naturales como un derecho fundamental, no existe razón alguna para que este derecho no pueda ejercer también las personas jurídicas. Quiere decir que las personas jurídicas también pueden acceder a solicitar información. Por ejemplo, si una empresa quiere solicitar, una empresa proveedora quiere solicitar una información sobre los antecedentes o el expediente de un proceso de compras, mientras no tenga un contenido de reserva o confidencialidad, puede solicitarlo y la administración está en la obligación de responder o de entregar la información, ¿ya?
si bien es cierto, el derecho de las personas jurídicas de solicitar la información no está en la Constitución, ni está en la ley, pero sí ha sido incorporado como obligación a través de los precedentes resueltos por los órganos jurisdiccionales, en este caso como el Tribunal Constitucional, en el caso denominado Inmobiliarias de Lomas de Monterrico, en el expediente 644 del 2004. Este es un proceso de habeas data, ya del Tribunal Constitucional. En su fundamento 3 es el quien incorpora como precedente que una persona jurídica también tiene derecho de solicitar la información a la administración. ¿Ya? Entonces, ellos son los titulares. Las personas jurídicas pueden ser individual o en forma colectiva, y también las personas jurídicas inscritas y sus representantes, obviamente, deberán demostrar que son los representantes legales de esa persona jurídica y solicitarán la información que corresponda, y la administración está en la obligación de entregar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Profesor, tenemos la manito levantada de Gisela Espinosa. No sé si A ver. tendrás alguna consulta o comentario, Gisela. Gisela, adelante, por favor, adelante. Buenas noches. Quería hacerle una consulta. ¿En qué casos no se da la información, no se brinda la información? Por ejemplo, el salario se podría dar, también viáticos, o como usos de caja chica. Eso se puede solicitar a una institución, a dirección, por ejemplo, y nos podrían dar como persona Sí. natural o como parte del sindicato. ¿Se puede o no? ¿Y en qué casos son los que están omitidos y realmente no es para acceso a la información pública? Ya, correcto. En principio, como regla general, la administración está obligada a entregar toda la información, salvo, dice la ley, salvo que más o menos vamos a ver más abajo, salvo que la información esté clasificada como reservada, como confidencial, o cuando la ley lo establezca, su confidencialidad o su reserva o su secreto, ¿no? Secreto, reservado o confidencial. Pero la norma tiene que establecer cuándo esa información responde a esas características. Ahora, el salario de las personas como información financiera es reservada, pero no todo derecho es absoluto. La reserva no es absoluta, porque podría ser, por ejemplo, solicitado por un juez para efectos de imponer un descuento por una sentencia omisión a la asistencia familiar, por alimentos. Entonces sí se puede acceder. Entonces se evaluará en el momento quién lo pide, cómo lo pide, para evaluar, pero esas son las excepciones que vamos a ver más abajo, ¿correcto? Pero para ir adelantando, ¿no? Como regla general, la información que tiene la administración, que ha generado la administración, en principio debe ser abierta, pero hay las excepciones, y dentro de las excepciones tampoco son absolutas, va a depender de cada que vamos a ver más abajo, de cada naturaleza, ¿ya? Eso para ir adelantando. Ahora vamos a ver formas de acceso a la información, ¿ya? ¿Cómo uno puede pedir la información? Así como hay canales de denuncia, los coordinadores del sistema de acceso a la información pública de las entidades han implementado mecanismos a través de mesa de partes, que es en forma física. Hay formularios virtuales que han generado en sus páginas web. El ciudadano ingresa a su página web, llena su formulario, ahí le indicará en forma ordenada y puede pedir su acceso a la información por correos electrónicos. Hay otras entidades que facilitan ese mecanismo por correo electrónico o cualquier otro medio idóneo, ojo, por la entidad para recibir el pedido de información, la solicitud de información. De manera directa, el acceso debe ser más inmediato, ¿no? La información debe ser rápida al público cuando es de manera directa. Estos son las formas como el ciudadano o el usuario puede acceder a pedir su información. Estos canales de información han sido tomado, ojo, realizado por los especialistas de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso Público del Ministerio de Justicia. La siguiente diapositiva. Si hay alguna pregunta, por favor,
para ir adelantando, pero más abajo vamos a ver las excepciones que preguntó su colega anterior. Si hay alguna pregunta o idea para compartir, por favor levanta la mano o prende su micro. Encantado para compartir e intercambiar ideas. Ahora, ¿qué información se puede solicitar y cómo se puede solicitar? Ahí vamos viendo ya, vamos especificando algunas cosas, ¿ya? ¿Qué información se puede solicitar y cómo se puede solicitar? La información que se puede solicitar, vemos en el primer recuadro. La información que ha sido creada o obtenida por la administración pública bajo su posesión o control. ¿Ya? Entonces, la información que ha sido creada por la administración o por la entidad u obtenida por la administración bajo su posesión y control, incluida que la obra en expediente terminado, en trámite, estudios, dictámenes, opiniones, datos estadísticos, información técnica, cualquier otro documento creado por la entidad. Pero hay documentos que hemos puesto acá que también van a ser sujetos seguramente de excepción, pero vamos a verlo más abajo. Pero esas son la información que puede solicitar, en este caso, el ciudadano. ¿Por qué? Porque esta información creada u obtenida es realizada con recursos públicos. La entidad o la administración pública, al crear información, al elaborar expedientes técnicos, paga a especialistas y luego ingresa al control de la administración y esta información, estos expedientes de obra terminados, estos trámites, estos estudios, estos dictámenes de opinión, datos estadísticos, esta información técnica es elaborada u obtenida con recursos públicos, motivo por el cual debe ser puesta a disposición de la población para que acceda a través del acceso a la información. Contenida, ¿en qué debe estar contenido esos documentos? Estos documentos pueden estar contenidos en documentos físicos o escritos, pueden estar en fotografías, pueden estar en grabaciones, pueden estar en soporte magnetofónico, pueden estar en soporte digital o en cualquier otro tipo de soporte material, ¿correcto? Entonces, el soporte de la información no importa, puede estar en fotografía, lo hemos indicado, en escritos, en grabaciones, en soporte magnetofónico, no importa. Pero si esta información ha sido obtenida y realizada por la administración pública, está obligado a entregarlo cuando lo solicite así algún ciudadano o alguna persona jurídica. Entonces, no hay pero lo que sí no pueden pedir los ciudadanos es que la administración cree información. Por ejemplo, el ciudadano no puede pedir diciendo, en el 2018 vimos que se realizó la vacunación en Lima Norte o en Huancayo, por ejemplo, ¿no? A menores de 5 años. Usted, entidad, ¿me puede indicar cuál es la incidencia que ha generado la vacuna en estos menores de sexo femenino? Ahí te está pidiendo que tú crees información. Eso no puede pedir el administrado, ¿correcto? No hay obligación de pedir que la administración cree o produzca información o haga valoración de la información. La información tal cual es, si existe se la entrega, sin valoración. Lo que no te puede pedir es crear información. ¿Correcto? Entonces eso sí es una regla que en la ley ha establecido. O sea, el que te solicita la información no puede pedirte ni obligar a la administración que cree, produzca o evaluar o analizar información que existe. Eso no puede pedir. ¿Ya? Ahora, características del pedido. La solicitud. La solicitud puede ser escrita, como hemos indicado, puede ser en tus sedes descentralizadas o desconcentradas, o en correo electrónico. El requisito está en el Decreto Supremo 070-2013. ¿Qué cosa necesitamos nosotros como obligación que tiene que poner el que pide la información? Tiene que poner su nombre, su DNI o su huella digital, domicilio y a qué correo electrónico o dirección se le va a hacer llegar o se le va a entregar la información. ¿Ya? Y la expresión concreta de lo que se pide. Lo que se pide debe ser clara y concreta. ¿Ya? Opcionalmente puede poner un correo electrónico, un teléfono celular para facilitar la entrega de esos documentos que ha solicitado. Perfecto, la siguiente diapositiva.
Acá vamos a ver los plazos. Los plazos es importante porque genera responsabilidad. Ingresa el pedido de información del ciudadano, puede ser a la Oficina de Integridad u otra entidad, o a la Secretaría General o a la Gerencia General. Este documento es reconducido al órgano tenedor de la información. ¿Ya? El órgano tenedor de la información tiene un plazo no mayor de 10 días para entregar la información al ciudadano. Ojo, un plazo de 10 días. Pero si la información que se solicita no está claro, es ambiguo, en el plazo de 2 días tiene que pedirle la aclaración al ciudadano. No en el plazo de 3 ni 4, ojo, en el plazo de 2 días puede pedir aclaración al ciudadano. Si la información que está siendo solicitado tiene algún costo, lo mismo, en el plazo de 2 días debe hacer de conocimiento al ciudadano requiriente, indicándole si continuará con el pedido, porque el costo el costo que corresponde es este monto, de acuerdo a su texto único, a su TUPA, ¿no? Y indicándole dónde tiene que pagar y cuándo tiene que pagar. Pero eso es en el plazo de 2 días. Porque lo que ha sucedido es, cuando llegó un pedido de información, por ejemplo, a una institución, el tenedor del informe dijo, sí, efectivamente, yo tengo la información. Y dijo, ¿de cuántas páginas son? Son como 2.000 páginas. Y empezó a sacar copia de 2.000 páginas. Llegado el 10º día, el día 10, llega el ciudadano y dice, quiero la información. Le dicen, pero tienes que pagar por las 2.000 páginas que he sacado copia. Y el ciudadano dice, yo no tengo dinero, no voy a pagar, tú no me has informado que tengo que pagar. Y se va en apelación al Tribunal de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia. Y el Ministerio de Justicia le da la razón. Le dice, usted administrado ha debido informarle del costo al ciudadano en el plazo de 2 días, no en el último plazo. Así es que entrégale y usted asume el costo. Entonces hay sanciones, ¿correcto? Entonces hay que tener en cuenta que hay plazos. En el plazo de 2 días se pide la subsanación o se realiza el encauzamiento. Si el pedido de información llega a una unidad orgánica que no es tenedora de la información, tiene que reencauzarlo, no tiene que devolverlo al ciudadano para que vuelva a presentar. Entonces ahí hay un principio, el principio de antiinformalismo, que está en la Ley de Procedimientos Administrativos, en su título preliminar de principios. Ahí está el principio de antiinformalismo, el fundamento legal para reencauzar el pedido de información a la otra unidad orgánica o entidad desconcentrada que tiene la información. Pero se hace eso en el plazo de 2 días. Caso contrario, hay responsabilidad. ¿Correcto? En el plazo de 6 días se hace la liquidación del costo. Y una vez informado en el 2º día que tiene un costo la información que está solicitando, la liquidación se debe hacer en el 6º día, para que los 4 días que quedan pueda procesarse la información que se va a entregar al ciudadano. Entonces, esto es el procedimiento que más o menos tiene la ley en cuanto al acceso o la entrega de la información en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública. Si después del 10º día la administración no contesta o la deniega y el solicitante o el requiriente considera que no se lo ha hecho justicia al entregárselo la información que solicita, puede presentar una apelación. Presentada la apelación a la misma entidad, la entidad tiene un plazo de 2 días para elevarlo al Tribunal de Transparencia de Acceso a la Información Pública. Y en el plazo de 15 días, no más de 15 días, resolverá el pedido de apelación del ciudadano que ha recurrido ante el órgano resolutor, ¿no? Estos son más o menos los plazos que uno tiene que cumplir para evitar ser sancionado. Entonces, el modelo de integridad lo que busca es el cumplimiento de estos procedimientos, y el que tiene que hacer el monitoreo a que la entidad cumpla entregar la información en el plazo que corresponde es el oficial de integridad. Va haciendo el monitoreo de la entrega del pedido de información en el plazo que establece la ley. Por ejemplo, el MINSA en el año 2020 más o menos soportó un pedido de información de 15.680 pedidos de información.
de los cuales respondió en plazo, de estos 15.000, respondió en plazo el año pasado, ojo, un promedio de 13.000. 2.000 respondió fuera de plazo. Ahí advertimos nosotros un riesgo. Ahí se advierte un riesgo. Está pasando algo. ¿Por qué la administración no responde en el plazo de 10 días que establece la ley? Y se hizo una matriz de riesgo. No solamente hace una matriz de riesgo para reforzar ese componente y se cumpla con el plazo de ley, sino el órgano de control también inició una acción de control para ver si por acción o por omisión no se estaba respondiendo, porque hay mucha información que no se responde por dejadez del funcionario o por desconocimiento de la ley del funcionario, y se inicia acciones de control. Entonces, para eso, en el componente de integridad, el oficial de integridad tiene que hacer el seguimiento y el monitoreo de todas las solicitudes de acceso de la información pública de su entidad, para ser una entidad transparente, ¿ya? De gobierno abierto. Pasamos la otra diapositiva. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, profesor, estoy viendo que sí, faltan bastantes diapositivas. Va a ser poco probable que las terminemos el día de hoy. Sí, pero vamos a avanzar porque, a ver, ¿corremos o está bien la explicación? Pregunto a los, verdad, ya nos hemos pasado, 9:15. Sí, profesor, justo le estaba comentando que si no terminamos, ahora podemos pasarlo para la siguiente clase. Ya, correcto. Entonces, la siguiente clase hacemos lo que falta más Así rápido, es. para que puedan tener una visión integral de estos componentes, ¿correcto? ¿Están de acuerdo, chicos, por favor? A ver si me indican. Sí, está bien, profesor. Sí, está bien, profesor. Bueno, no quiero cansarles, yo sé que es un viernes, después de sus labores de toda la semana también están haciendo un esfuerzo. Más bien felicitarles por ese esfuerzo, porque eso es uno de los componentes de nuestro modelo de integridad, personas capacitadas con idoneidad técnica. Entonces, ustedes van a contribuir con sus instituciones. Bueno, entonces nos quedamos ahí. Vamos a continuar la otra clase, porque quiero explicarles todos los componentes en detalle para que puedan ustedes implementar en sus instituciones. ¿Correcto? Bien, Listo. bien, gracias, profesor. Entonces, estamos terminando aquí el día de hoy, ¿ok? La parte que nos falta la vamos a ver el próximo martes, ¿ok? Y el día martes también vamos a desarrollar la actividad de evaluación número 2 aquí en clase, ¿ok? La vamos a iniciar aquí y la vamos a finalizar ya posterior, ¿ok? Los PPTs ya están habilitados en el aula virtual por si lo quieren ir repasando, ¿ok? O en este caso revisando. Y recuerden que mañana tienen la presentación de su primera actividad de evaluación del curso número 2, ¿ok? Entonces, ¿alguien tiene alguna duda o consulta? La carita de Henry. Bien, ya estamos terminando. Que tengan un lindo fin de semana todos y todas. Muchísimas gracias, profesor Alfredo. Nos estamos viendo con usted, con este grupo, el día martes, ¿ok? Cuídense mucho. Muchas gracias. Que tengan lindo fin de semana. Buenas noches a Chao, todos. cuídense. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.